Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Seguimos en ADN y recibimos a nuestro invitado, el economista Isaac Alfi, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el hombre que calculaba, como le decíamos antes. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Raúl. Un gusto, Gabriel. Gracias. Alfi, usted es el coordinador del llamado Grupo de Asesores Científicos Honorarios, el GACH, para articular, digamos, una hoja de ruta de salida hacia el gobierno. ¿Cuáles son las informaciones preliminares que hasta ahora el múltiple equipo, son más de 40 técnicos, 30, 40 técnicos, ¿no?, que están nucleados en total, sí, o que se planea van a trabajar? Creo que son más de 50 ahora. Más de 50. Porque se fueron abriendo grupos dentro del área de las ciencias médicas y dentro del área de las ciencias matemáticas, por decirlo de alguna manera. Y si originamos un poquito la actuación del grupo, ¿qué nos puede adelantar? Bueno, para mí es maravilloso, en realidad, porque reunir a todos los principales investigadores y algunos ejecutores del sistema de salud del Uruguay. Algunos investigadores con reconocimiento mundial, como el profesor Cohen y el profesor Radi, más otros profesores que también tienen reconocimientos, y que todos estén pensando la situación, mirando lo que está pasando en el mundo, estando todos los días mirando los trabajos a nivel mundial de punta, de qué se está haciendo, qué funciona, qué no funciona. También veo que va cambiando lo que funciona y lo que no funciona, pero siempre advirtiéndonos de los puntos claves. Mirando, diríamos, la situación del Uruguay epidemiológica, evaluándola ellos particularmente, y después haciendo las reuniones periódicas que hacemos, ¿sí? Y hablando personalmente yo con ellos, hablo todos los días, y más de una vez por día en muchos casos, ¿sí? La verdad que no solo es un apoyo, sino que por más que las decisiones siempre sean del gobierno, tenemos una forma de tomar la decisión mucho mejor que de otra manera. Y ellos nos van diciendo, mirá que en tal país está pasando esto, la causa que se dice es por esto, sí, tengamos presente. Pero más allá de esos análisis, digamos, que es parte del estudio preliminar, sí, de lo que ya le pasaron, digamos, sí, ¿cuál diría usted que son las cosas más graves que están ocurriendo y cuáles son aquellas que nos van a quedar, que posiblemente sean permanentes? ¿Cuál diría usted? No, a ver, ellos analizan el tema del tema epidemiológico, sí, ¿no? Sí. Bueno, las cosas más graves, en principio, lo primero era tener un sistema de salud, diríamos, equipado adecuadamente para llegar al invierno, ¿sí? Eso inclusive fue antes de que se formara el grupo. Pero con el grupo uno pudo validar determinadas estimaciones que teníamos, ¿sí? Y cuántas eran las necesidades de equipamiento adicional. Con el grupo, por ejemplo, nos ayudan a definir qué grupos de riesgo tenemos que testear más frecuentemente. Con el grupo nos ayudan a decir cómo hacemos determinados testeos, por ejemplo, de validación, ¿sí? Pero siempre el enfoque de la sanidad, desde la salud. El enfoque de la salud. No incursión en otras áreas como la economía, el trabajo, las perspectivas económicas, en ese sentido no. En ese sentido no. Es el enfoque de la salud, de la prevención de la salud, ¿sí? Por supuesto que tiene relación. No hay salud sin economía, no hay economía sin salud. ¿Ellos lo consideran superado? No, para nada. No, para nada. Y nosotros tampoco. ¿Y hay algún riesgo así, decir, bueno, el invierno es un riesgo, por ejemplo? Bueno, en principio se decía originalmente que el invierno era mucho más riesgoso, sí, por la enfermedad en sí misma. Sí. La experiencia que uno está viendo en el mundo es que no necesariamente. Pero sí el riesgo del invierno es
la sobrecarga de los servicios de salud por otras enfermedades. Por ejemplo, por la gripe estacional. Obvio. ¿Sí? Las pulmonías. A ver, el ministro de Salud Pública ya dijo, en Uruguay mueren entre 1.200 y 1.400 personas por año de pulmonía. ¿Sí? O sea, y la mayoría son en invierno. Entonces, de vuelta, no es sencillo para, ni siquiera para el ministerio a veces, tener esa validación de tantos técnicos, porque son de todos, pediatras, psicólogos, hay un tema de una dimensión de la salud, la psicológica. Por eso, ¿no? ¿Y usted no ha advertido en ellos que cuando salen a la calle se ve que la gente ya estamos en una situación de normalidad? ¿Ellos no están preocupados por eso? Sí, están preocupados, por supuesto. ¿Están preocupados? Sí, nosotros también. Nosotros seguimos, cada vez que hablamos, seguimos diciendo, hay que sostener el distanciamiento. Que pasamos del aislamiento al distanciamiento, ¿sí? Pero el distanciamiento no sabemos cuándo vamos a terminar con el distanciamiento. El distanciamiento es esto que estamos haciendo acá, que estamos hablando básicamente para adelante, por las dudas, que usamos los tapabocas en todos lados, que los tenemos en el bolsillo y nos ponemos hasta cuando viajamos hasta en el auto con otra persona. La separación lamentable de nuestros padres y de los abuelos. Yo lo tengo, le digo para que vea. Yo también tengo varios, pero todos tenemos. Pero no tienen el institucional ustedes. Sí, tengo el institucional. Y tengo otro que me olvidé de traerlo. El aurinegro. Tengo otro que me olvidé de traerlo, pero les puedo mandar uno. Raúl, perdóname que no quiero monopolizar la palabra, pero pasemos al director de la OPP. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias económicas más graves que estamos viviendo y cuáles son las que vinieron para quedarse? Bueno, la más grave de todas es, obviamente, el desempleo y la caída abrupta en ingresos que en algunos casos llega a cero o cuasi cero. Y ese es un problema enorme, de lo cual desde este lado se han dado algunas respuestas. Primero las que uno podía advertir de manera fácil, después algunas que se fueron agregando en función de lo que eran las demandas, ¿sí? Las demandas que uno, por supuesto, uno no las conoce estrictamente todos los problemas, algunas situaciones que se van dando. En algunos casos no se ha podido dar respuesta, porque no tenemos los recursos para dar respuesta. Ustedes estaban mostrando el financiamiento, los desembolsos de los organismos. Tenemos mucha limitación porque tenemos un déficit muy alto y una deuda demasiado alta. De hecho, el otro día Moody's cuando dice estamos en nuestro grupo de pares de grado de inversor, volamos la meta, 20 puntos del producto. O sea, tenemos un problema, ¿sí? Entonces, el principal problema hoy es el desempleo y el ingreso, que van de la mano, ¿tá? El desempleo, la cifra que ustedes decían, 190.000 personas, en realidad adicionales, nosotros tenemos un cálculo de los adicionales a los que todos los meses entran. A nosotros nos dan 164.000 personas adicionales entre marzo y abril, a las que naturalmente siempre tenemos calculado que ingresan del seguro, que pide el seguro. ¿Tá? Bueno, ese cálculo está dentro de nuestras previsiones, ¿sí? Está dentro de nuestras previsiones. Nuestras previsiones estaban entre un poquito menos que eso y un 20% más aproximadamente que eso, están dentro de las previsiones. ¿Y qué elasticidad tiene ese desempleo? Bueno, eso es lo que no sabemos. Sabemos sí que en algún caso va a ser más largo, porque hay actividades que le va a costar mucho recuperarse o que van a volver en un lugar de menor nivel que antes, ¿sí? Por la naturaleza de las cosas. Sí sabemos que después de estos cambios seguramente va a quedar más desempleo. Ya era del 10,5 y venía subiendo, el empleo seguía cayendo. El año pasado seguramente cuando salga la cifra revisada del PBI va a haber una caída del PBI el año pasado, ¿sí? Eso lo sabemos. Todavía no tenemos información suficiente para estimar el nivel, ¿sí? Lamentablemente tememos que el nivel quede en un nivel nada confortable. Alfie, usted sabe que ayer leía una nota que publicaba el diario El País al expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y hablaba de los dos pilares del gobierno de Bolsonaro. Uno decía el exministro Moro y hablaba del actual ministro de Economía, Paulo Guedes, y decía, muy bien visto por los empresarios, tiene un proyecto que no puede aplicar más. Tiene una visión que seguramente era la correcta en el pasado, pero con la pandemia la visión es gastar más y aumentar la deuda pública. Eso es un hecho constatado. Está bien. ¿No? Bueno, ¿O no? nosotros estamos haciendo lo mismo,
pero es una visión de corto plazo que nosotros también cambiamos la prioridad. Hasta el primer día de marzo nuestra prioridad era: tenemos que bajar el déficit, tenemos que poner por lo menos 1 punto y pico menos de déficit este año, tenemos que hacer recortes. El 13 de marzo se nos cayó el mundo encima, no a nosotros, se cayó el mundo entero. ¿Sí? Bueno, si se cayó el mundo entero, no podemos hacer otra cosa que hacer lo que estamos haciendo. El déficit va a subir por un aumento de gasto, ¿sí? Va a subir también por una caída de recaudación. Claro. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, vio que han salido algunos decretos para dar concesiones para la nueva inversión. ¿Sí? La inversión en los últimos 5 años cayó 30%. 30%. Es un número muy bajo. Es más, cuando uno ve la composición de la inversión, está muy sesgada en construcción, que esa cayó menos, aunque cayó permanentemente, cayó menos, que no es la inversión reproductiva por excelencia. ¿Sí? Es una inversión de soporte, pero no es una inversión que genere aumentos de productividades muy grandes. Entonces, nosotros estamos apostando a eso y estamos hoy por hoy. Nuestra apuesta sigue siendo al crecimiento naturalmente, porque es la única manera con inversión y levantar el empleo y levantar los ingresos de manera genuina y de largo plazo. Pero en el corto plazo tenemos que contener el tema de la propagación de la enfermedad. Vamos a ser claros, hasta ahora, si uno mira los números de Uruguay de la enfermedad en términos por millón de habitantes, que es como se miden, en cualquier país del mundo hubieran tenido todas las actividades libres. Lo que pasa es que uno mide cómo empezamos y cómo empezaron nosotros y el nivel de donde empezamos, y si la cosa era igual que el resto del mundo, había estallado todo. Y por eso las medidas. Ahora, las medidas yo creo que fueron duras, pero también la población, la verdad que respondió de una manera... Se tomaron rápido. Alfie, bárbara. ¿Por qué dijo usted? Créanme, confío, tengo mucha confianza, que en mayo y junio no va a haber presión inflacionaria. Tenemos la inflación ya en los 2 dígitos. Sí. ¿Por qué confía eso? ¿Porque el consumo va a caer? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Pues ya se ajustaron los precios. Porque ya se ajustaron los precios. Porque ya se ajustaron. A ver, el dólar empezó a ver, ¿qué pasó también en el mundo? Porque acá no estamos en una isla. A ver, Brasil sigue devaluando fuerte por el problema político. Brasil, el real está 5.86, 5.90, cuando Brasil tiene que tener un real de 4 y algo. ¿No? A ver, vean la devaluación de Brasil en el último año, es una devaluación enorme. El golpe que nos está dando es enorme. Como está todo el mundo medio parado, no lo estamos sintiendo, lo mismo que Argentina. ¿Sí? Y no lo estamos sintiendo. Ahora, el dólar empezó a subir, llegó prácticamente, si yo no recuerdo mal, a 45 el interbancario, si mal no me acuerdo. O más capaz. Puede ser, ¿tá? Vino un reajuste de precios, porque ya, que era el rumor. Bueno, miren, en todo el mundo está pasando esto, de los mercados emergentes, los capitales salen a raudales. Acá también hubo un cambio de portafolio de los inversores por el capital. Los capitales salieron, la moneda nuestra se devaluó y pensaban que seguíamos para arriba. Nosotros realmente estábamos confiados que eso no iba a pasar. No pasó, por suerte no pasó. Pero los precios se ajustaron con un dólar más alto y no sabemos exactamente cuál es el nivel del dólar que ajusta determinados precios. Eso es por un lado. Por otro lado, también recibimos un choque en algunos lados de la oferta, donde algunos bienes que eran importados, sobre todo alguna tubérculos, ¿sí?, dejaron de importarse y el precio subió. Y de hecho tenemos algún ruido en el precio. Y también hay una parte del IPC que está bien, porque así se mide, hoy es virtual. Cuando uno miraba, por ejemplo, el IPC de marzo, la mayor parte lo explicaba el aumento de los autos, las motos, los muebles, los electrodomésticos. No se vendió nada de eso. O sea, era virtual porque los precios estaban en dólares. Pero de verdad, en el bolsillo de la gente no estaba eso. Pero además hay un componente de aumento de tarifas que el gobierno decidió a partir del 1 de abril. Fue insensible al pedido. Eso da 0,6, 0,62 más o menos del aporte de la inflación de abril. Estaba medido,
Lo que pasa que nosotros no podíamos sostener un déficit de 20.000 millones de pesos en las empresas públicas este año. La política monetaria no la van a utilizar, o sea... ¿No van a vender la maquinita? Sí, parecía que el gobierno anterior había tenido una actitud más activa con la política monetaria para contener la inflación. Ustedes no, cuando llegó el dólar ahí, no se vio al Banco Central saliendo a... Bueno, eso no está dentro de mi esfera de influencia. Pero usted sabe. No está dentro de mi influencia. Yo creo que el Banco Central actuó bien. ¿Por qué? Actuó bien. Primero porque sí actuó, no es que no actuó. La tasa de interés algo subió para contener cierta presión. No es que no haya actuado. Algo también vendió en su momento, pero no vendió a rolete porque también en las circunstancias que estábamos, si usted mira, bueno, acá no traje, pero hay gráficas internacionales, la salida de capitales de los países emergentes fue mucho mayor que la del 2008. Ajá. Mucho mayor. Entonces, usted contra eso, si empieza a dar las reservas, se puede quedar sin reservas porque además el juego es, me las está dando a precio bajo, yo te las compro, te las tomo. Entonces, dejemos que el mercado funcione. El mercado subió y después el mercado solo bajó, se dio cuenta hasta dónde se podía. Y aparte en Uruguay después el tema de las reservas no fue tan... ¿Hay un precio en el cual el gobierno a partir de ahí... No hay un precio, yo por lo pronto no lo tengo. Yo creo que el Banco Central se maneja bien en este aspecto, se ha manejado muy bien. Y de vuelta, hay que acompañar también las variables internacionales. Si la presión fue muy grande, porque fue un shock tan abrupto que usted ahí si empezaba a darle toda la demanda, capaz que seguían de largo. ¿Me entiende? Cuando le dio la demanda, llegaron hasta ahí, se dieron cuenta que cómo era la historia, el país seguía sólido en la parte financiera y todo el mundo paró. Alfie, el riesgo país que saca República FAP no ha variado, varió un poquito, después se acomodó, bajó y está como estable, ¿no? Sí, ha subido, porque ha subido el riesgo, pero ha subido mucho menos que en otros países, ¿no? Usted le decía a los colegas de Carro el otro día de que Uruguay no tiene moneda propia, que cualquier emisión adicional se traslada a precios. ¿Cuál es la cuantificación que hay al respecto? En cuanto a si aumentamos la emisión de moneda nacional. Y sí, lo que pasa es que eso va con la base monetaria. La base monetaria en Uruguay, no solo la base monetaria es baja, el canal monetario Uruguay es casi inexistente. Entonces, jugar con la cantidad de dinero o la tasa de interés en Uruguay es algo que es casi inocuo. De hecho, ya se probó en el pasado y es inocuo. A ver, el crédito en Uruguay es bajísimo en términos de producto. ¿Sí? Muy bajo. De ese crédito, la mitad, un poco más, está en moneda extranjera, que son los exportadores. Los importadores tienen su moneda funcional, como se dice, es la moneda extranjera. De la otra mitad, 3/4 partes es crédito consumo, donde la tasa de interés pesa poco. Hay mucho más de servicio que de tasa de interés en muchos aspectos. Entonces no tiene canal financiero para que con la cantidad de dinero no se le vaya directamente a un activo que se llama dólar. Quería hacerle dos preguntas en una. El ajuste que el gobierno pensaba hacer antes que saltara todo esto, ¿cuándo se va a hacer? ¿Y qué opina de lo que Vázquez planteaba el otro día acá, en el sentido de que hay que postergar el ajuste? Y él dice que, cuando se le preguntaba, bueno, pero las calificadoras de riesgo no nos van a arrancar la cabeza. No, porque todo el mundo va a estar en una situación similar y las calificadoras no van a tener más remedio que, digamos, consensuar, tener en cuenta a todos los países. Bueno, si nuestra deuda estuviera en el borde del grado de inversión donde estamos, ¿sí? Estamos 20 y pico puntos arriba, seguramente tuviéramos un margen mucho mayor que el que tenemos hoy. Hoy tenemos muy poco margen, de hecho hay que leer los informes de las calificadoras que nos mantienen la perspectiva, pero nos mantienen la perspectiva en función de, bueno, un déficit mayor este año, pero de que vamos a volver al paso de política fiscal trazado para reducir ese nivel de deuda sobre producto que implica, digamos, la traducción de eso es, hay que bajar el déficit. ¿Tá? ¿Cuándo vamos a poder bajar el déficit? Sí. Bueno,
Cuando la nueva normalidad se convierta en normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Total, aunque sea nueva en el sentido de ciertas costumbres o usos y costumbres, o ciertos comportamientos, sí, la actividad económica sea normal. O sea que en parte lo que Vázquez dice, pues se va a poder dar de que este año no haya ninguna medida de esas. No, de hecho, no, pero las medidas esas, ya hubo algunas nosotros con el decreto, ya ¿no? tomamos medidas. De hecho, lo que pasa es que nosotros redireccionamos recursos. Las medidas que tomamos de gastos excesivos sí se han cortado, hemos redireccionado recursos hacia, básicamente, hacia atender la emergencia. No hacemos patria con eso, ¿no? Bueno, ¿no hacemos patria o sí hacemos? De hecho, se están atendiendo... ¿De cuánto plata estamos hablando? ¿De cuántos puntos del déficit estamos hablando que solucionamos No, y eso? como 2 puntos y algo nos va a costar esto. Así como estamos nos cuesta 2 puntos y algo. No, lo que... No, digo, con este redireccionamiento... No, usted dice el ahorro. El ahorro, claro. Bueno, no, es más o menos el ahorro podría llegar a ser casi 1 punto. 1 punto. Sí. Antes de ir a la Perdón, tanda, casi 1 punto y vamos a gastar más de 2, o sea, por eso el déficit va a aumentar. antes de ir a la tanda, ligado a preguntas anteriores, usted dijo, mayo-junio no va a haber empuje inflacionario. No va a haber, yo no creo que porque sea ya muy ajustaron grande. los precios, o sea Sí. que el acuerdo voluntario de precios fue un saludo a la bandera, no sirve para mucho. Bueno, no sé si nos sirve para mucho, porque en el fondo también la gente también se compromete, ¿sí? a determinadas cosas. Pero ya lo hizo. Ya Sí, ajustaron. bueno, capaz que los precios, mire, vamos a ser claros, algunos precios yo debería esperar que bajen y no que suban cuando estos problemas de oferta se empiecen a acomodar. No sabemos cuándo se van a empezar a acomodar. Y lo otro ligado a eso, ¿qué quiso decir si no nos da un piñazo Brasil? Referido a la inflación que se iba a mantener. Claro, el piñazo de Brasil es si no nos empieza a jugar mucho el tema de su devaluación por el tema de la competitividad. No reiterará el 99, el año 1999. Bueno, de hecho no lo estamos reiterando. De hecho, parte de la devaluación obedece a la salida de capitales de todos los mercados emergentes. Es cierto que Uruguay termina devaluando menos, bastante menos, ¿sí? Pero lo de Brasil también todos esperamos que sea algo más transitorio y que en algún momento vuelva a una normalidad y el dólar en Brasil baje sustancialmente. Bueno, ¿la promesa de impuestos, de no impuestos, desapareció o no? Lo vemos en el próximo bloque con el economista Isaac Alfi. Seguimos en ADN, estamos con el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfi. Le preguntaba, una promesa de campaña fue, no se van a poner impuestos. Pero esto cambió el escenario. ¿La promesa sigue en pie? ¿O uno puede considerar que esto deja de lado la promesa? No deberíamos considerar que deje de lado la promesa. ¿Ah, no? No deberíamos considerar eso. Ah, Deberíamos seguir insistiendo en el control del gasto. De eso, esa es la línea que ha marcado el Ministerio de Economía, seguir insistiendo en el control del gasto. Si la economía se recupera y nosotros controlamos el gasto, es posible volver a poner a la deuda pública en la trayectoria descendente que todos queremos. Eso me genera sorpresa que usted diga esto porque la pandemia de alguna manera los habilitaba, ¿no? A decir, bueno, por lo menos, decir, no vamos a poner impuestos, pero esto de alguna manera relativiza la promesa de campaña, ¿no? Pero bueno mejor que no. Sí, todo depende de la duración, de vuelta. O sea, la idea, la voluntad es que no, si las cosas son dentro de los parámetros que tenemos estimados, se resuelven dentro de este año y el año que viene tenemos una actividad de vuelta normal, por decirlo de alguna manera, una nueva normalidad de actividad también, no deberíamos cambiar esta promesa. Debería pasar algo, por ejemplo, que este año haya una profundidad demasiado grande de la caída del producto y entonces un déficit demasiado grande como para pensar en revisar eso. El tema de los impuestos es cada peso que uno le saca a los contribuyentes es un peso menos que queda para el consumo y la inversión. ¿Cuánto aumenta el déficit este año? ¿Qué estimación? ¿Usted habló del 2 mínimo? No, la ministra de Economía, que son los números oficiales que estamos manejando, hablaba del 6 y algo por ciento, ¿no? 6,4. No llegamos a 2 adicionales a los 5 que tenemos ahora.
No, bueno, el año pasado había tenido creo que 4.6 o 4.7 el año pasado, habíamos quedado 5 en febrero. Estamos hablando del año Así entero. que redondeando, ¿cuánto sería el déficit? Bueno, digo, la estimación de ahora andaba en 6.4 según, si no me acuerdo mal, que era el número que manejó la ministra Berrechi. ¿Y la caída del Producto Bruto Interno? Bueno, se está manejando hoy en el entorno del 3%. Pero no es muy optimista. La CEPAL le puso arriba del 4 y pico, ¿no? Algunos pusieron 3, otros pusieron 3,7. La CEPAL no vi, pero si dice usted arriba del 4, puede ser. Yo no digo. Nosotros estamos mirando los números por día, pero de verdad por día. No es que decimos, hay indicadores que nosotros podemos ver día a día, los estamos mirando. Como venimos hasta ahora, tenemos confianza de que el 3% es un número llegable, bastante fácil, razonablemente llegable. Los que están mirando los números también son de las calificadoras de riesgo. Le dicen, te estoy mirando el presupuesto quinquenal que plantees, a ver qué señales nos das para ver si van a ordenar la casa, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es el plan de mediano plazo. Pero es de esperar que, por ejemplo, haya un refuerzo del presupuesto en las áreas sociales, teniendo en cuenta esto que estábamos hablando del aumento de la pobreza, de lo que se nos va a venir. Han surgido ollas populares, teníamos una pobreza latente, o no latente, real, pero que los números marcaban otra cosa. Como yo decía, ¿no? O sea, uno estaba viviendo en un rancho, rodeado de perros, en la peor de las situaciones, le entraban 3.000 pesos y ¡pum!, salía de la pobreza. Bueno, ese fue el presupuesto todavía está en fases preliminares de elaboración. Como ustedes saben, básicamente la función de OPP es el tema de las inversiones. Estamos trabajando y reuniéndonos por el tema de las inversiones. ¿Pero a usted le parece? Las inversiones. Vamos a ver, primero, acá son como dos cosas. Primero son las prioridades planteadas por cada lugar, se evalúan los gastos, se evalúan los recursos y después viene la decisión política de dónde se asigna. ¿Sí? Todavía se están con el tema de, hay que invertir acá, hay que invertir allá, hay que gastar aquí, hay que gastar allá. ¿Sí? Se está viendo dentro de las oficinas, dentro de toda la administración pública, todo el exceso de grasa que había en una cantidad de lugares, que no necesariamente... Mire, el programa más grande del MIDES, que ahora no recuerdo la cifra estrictamente, pero el más grande del MIDES, y grande, que tenían algunas centenas de millones de dólares, lo que llegaba directamente como política social era menos del 25%. Todo el resto se quedaba en el medio. Siempre hay ese problema, ¿no? Bueno, en las políticas sociales siempre le pasa a las Naciones Unidas, le pasa a todo el mundo, pero un 25% parece un poquito, ¿no? Parece poquito. Entonces, capaz que uno hasta gasta menos y llega más. No necesariamente... sí, mejorar la eficiencia. El volumen del gasto no dice nada. Lo que dice es lo que cuando usted pasa la zaranda y cae. Es la única verdad. ¿Ah? Y lo que usted decía en el otro, se atendieron a más de 800.000 personas de golpe. Ahora, más de 800.000. Tenemos un número mínimo de 809 personas, algunas más, porque algunos los contamos de a uno, pero sabemos que hay familias, no sabemos cuántos hay atrás. Ahí no son pobres. ¿Cómo? Sí. Bueno, no. Lo que pasa es que estaba claro que eran pobres o que estaban ahí para caerse fácilmente, que eso era parte de los estudios que nosotros teníamos. Nosotros teníamos, miren, medido por el lado del ingreso, está bien, no son pobres por la forma que medimos. Ahora, si usted ve que el 30%, 30 y algo por ciento sigue teniendo por lo menos una necesidad básica insatisfecha, y era el mismo número que hacía 20 y pico de años, 30 años, bueno, usted dice que no es pobre. Está bien, desde el punto de vista del ingreso, correctamente no es pobre. Ahora, no es pobre, yo para nosotros estaba dentro del rango de pobreza. ¿No llegó el momento de cambiar la medición de pobreza? ¿Por qué no instrumentar? ¿Por qué no plantear ese debate? Lo que pasa es que son como dimensiones. A ver, uno puede cambiar a veces la línea en función de qué pone, cómo mide la línea, ¿sí? O cómo a veces ingresos que antes eran en especie, que no se miden porque se miden solo el dinero, se pasan a pagar el dinero y entonces se empiezan a medir y demás, y es lo mismo de otra manera. Eso uno podría hacer un estudio y demás. Son cosas internacionales que hay que respetar la metodología, si no, no son comparables y nos van a después decir, mire, usted me está pintando la metodología. Lo que hay que saber es, mire, con esta metodología da tanto,
Si le subimos 10, 15%, 20% el ingreso nada más, tenemos una cantidad enorme de gente que se nos caen abajo de la línea y que en el fondo capaz que usted me dice, mire, son pobres igual. Sí, podríamos hacer una medición también para nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que el Instituto de Estadística, cuando puso los datos arriba de la mesa, también uno puede mirar los demás datos, ¿sí? Lo que pasa es que es cierto que la mayoría se queda con el dato... El número frío. El número absoluto ese que vamos a ser claros. No es por nada, pero cuando uno recorre Montevideo, recorre hacia afuera de Montevideo, nomás tiene que salir del auto nomás y agarrar cualquier ruta, y uno se da cuenta que no podía haber menos del medio por ciento de indigentes en Uruguay. Estaba muy claro que no. Alfie, ¿qué debería pasar en los consejos de salarios? ¿Debería priorizarse el mantenimiento de la fuente de trabajo por encima del salario real? ¿Cómo la ve? A ver, yo creo que la prioridad es el salario, el empleo. El empleo. Yo creo que la prioridad es el empleo. Con este nivel de desempleo que tenemos y todo este seguro de desempleo, la prioridad debe ser el empleo. El ingreso global es la cantidad de empleados, las horas trabajadas por el salario que percibe. Si usted va a querer subir el salario, va a tener un problema. Si estamos diciendo que el nivel de actividad cae, que cae el PBI, quiere decir que cae el ingreso nacional, cae la riqueza generada. Bueno, lamentablemente las cosas son así. A nadie le gusta, esto, pero lamentablemente la prioridad hoy tiene que ser, la prioridad hoy tiene que ser el empleo. De ahí los programas de incentivos fiscales también, que eso también tienen costo para adelante, para que se empiece a mover más la inversión, empiece a generar empleo genuino. La mejor política social y la única a largo plazo es la generación de empleo genuino. Todo lo demás son asistencias, algunas cosas son buenas de largo plazo, pero no en términos de transferencias. Y eso va ligado a la inversión, y si no hay rentabilidad, no hay inversión. ¿Tenemos margen para mejorar la ley de inversiones y dar facilidades? Yo creo que no tenemos otro remedio. Va a haber que tocarla. No es la ley, se hace por decreto, igual la ley es flexible. Se puede hacer por decreto. Ya hubo un decreto ahora de las obras, ¿no? Hubo un decreto de las obras. ¿Me puede poner un ejemplo? Sí. ¿Me puede poner un ejemplo? Sí, cómo no, por supuesto. Póngamelo. Yo que le pongo pensé si le puedo poner un ejemplo. Si me puede poner un ejemplo de qué cosas se podrían mejorar para... No, miren, en la reglamentación, por ejemplo, usted puntúa más la creación de empleo, y de momento que puntúa más la creación de empleo, la franquicia fiscal, el término del impuesto a la renta, le aumenta por la creación de empleo más que lo que pondera hoy. Y bajaron la exigencia en el decreto de 12 millones a 6, ¿no? Para las grandes obras, ¿no? Eso son las obras para una cosa especial, sí se bajó. Bueno, pero también para fomentar la inversión, ¿no? Exacto, creo que de 14 a 6, si no estoy equivocado, pero puede ser, de memoria no... ¿Eso que usted dice sé. se está manejando? El decreto lo está haciendo el Ministerio de Economía. Lo que sí está manejando el Ministerio de Economía es, lo dijo la ministra, lo dijo claramente, estamos viendo la revisión del decreto de promoción de inversiones, lo dijo la ministra. Le digo hay muchos más mecanismos y la verdad que están trabajando en el Ministerio de Economía, seguramente haya más cosas que esto, ¿no? ¿Verdad? No, digo así, si ha llegado el momento de tomar una decisión radical en materia de integración regional. A ver, radical en el sentido salir del asunto. Y bueno. Porque su termina radical es el asunto. Bueno, yo qué sé. Bueno, que nos pongan el riesgo, digamos, tomar riesgo. Si nos echan, que nos echen. ¿Qué quiere que le diga? El tema que, a ver, allí, para bailar el tango se priorizan dos, dice el dicho, ¿no? Sí. Bueno, el 2 en este caso es extrarregional. Sí. Y tiene que también estar de acuerdo en que usted diga, mire, yo no le voy a dar corte a determinadas normas de aquí y usted me acepta. Bueno, si usted me acepta y hacemos las cuentas y nos conviene, los países tienen intereses, es bien claro, bueno, puede ser, pero yo no creo que haya que llegar a tanto. No creo. No creo que haya que llegar a tanto porque yo creo que los gobiernos hoy están más afines a tener ciertas flexibilidades, ¿sí? Y además mantener determinados acuerdos internos. Yo creo que hay posibilidad de tener acuerdos externos, particulares,
Está todo parado, naturalmente, porque hoy ni viajes se pueden hacer, pero lo que sí llegó el momento es de insistir mucho en buscar acuerdos extrarregionales. Última pregunta. Una recomendación del BID en un trabajo de los últimos días decía: la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación como determinantes para cualquier escenario de salida de la crisis y la reactivación económica. ¿Se rompieron los prejuicios con la Universidad de la República? ¿Hay una integración con la academia de este gobierno? Yo no sé quién tiene prejuicio con la Universidad de la República. Pero digo, siempre como que hubo una, ¿no? Bueno, pero, un desencuentro que ahora prejuicio como... prejuicio con la investigación. Invertimos el 0,3, 0,4%. Ahora el PDCIVA está protestando. Hoy decía, Israel invierte el 5%. ¿Cómo la ves? Me parece que le exageró un poco, pero bueno. Sí, puede ser. Yo pienso lo mismo. Me parece que le exageró un el poco. promedio de los países situacionales es 2. Bueno, lo que pasa es que Israel y en general los países, cuando quieren dar el salto, pasan del 2 al 3 al 4 y después bajan al 2 cuando queda madura la historia. No, mire, yo creo que esta circunstancia extrema, afortunadamente, unió mucho a todo el país y estamos todos trabajando en conjunto, y además mostró que a veces las diferencias a veces son más declarativas que reales. Y eso es bueno. Es bueno. Se nos fue el tiempo. Bueno. Quedamos muy agradecidos. No, por nada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a una tanda y venimos a la columna de educación financiera de Bárbara Mainzer.